Está desafiando las órdenes de la Junta otra vez, doctor. Estoy desafiando la tiranía disfrazada de política. Aléjese, señora. Esta es propiedad médica privada. La voz de la enfermera Evelyn tembló, una mano aún sobre el carrito de suero. Patricia Langford no se inmutó. La presidenta de la Junta estaba en medio de mi entrada, los tacones hundidos en el concreto como si fuera suyo, el portapapeles inclinado como un arma. Esto no es un hospital, Dr. Pierce. No puede realizar operaciones médicas en una zona residencial. Podía oír a mi esposa tosiendo desde la ventana del porche, los tubos crujiendo, su respiración débil y desafiante. Ese sonido, ese frágil suspiro, era la única razón por la que no perdí el control justo allí. La tirana con tacones dio otro paso al frente, la luz del sol reflejándose en el ribete carmesí de su chaqueta. La ejecutora de carmesí sonrió como si lo hubiera ensayado frente al espejo. Ya ha sido advertido 2 veces. Su enfermera está violando la política sanitaria del HOA. No sabía que ya había llamado a la Junta de Salud del Condado esa mañana, y esa llamada estaba grabada. Si alguna vez te enfrentaste a un abusón y sentiste esa descarga, suscríbete. Estás a punto de ver la justicia cumplirse. Mantuve la voz baja. Está interfiriendo con atención médica autorizada por la ley estatal. Ella parpadeó una vez, luego rió. ¿Cree que su título le da inmunidad? Me acerqué hasta que nuestras sombras se unieron. No inmunidad, experiencia. Diseñé la mitad de los sistemas de seguridad que usa su ciudad. Eso congeló su sonrisa, solo por un segundo, pero lo vi. Ese destello de miedo cuando el control se le escapa entre los dedos. Cuidados. Mi nombre es Dr. Samuel Pierce, ingeniero biomédico y consultor en seguridad. Mi esposa Emily casi murió el invierno pasado, cuando una crisis autoinmune detuvo su corazón durante 30 segundos. La enfermera Evelyn ha venido 3 veces por semana desde entonces, monitoreando signos vitales, revisando medicación, operando el desfibrilador portátil que yo mismo calibré. Para Patricia Langford, sin embargo, nada de eso importaba. Todo lo que veía era una mesa plegable en un porche y una mujer con bata, y eso violaba su imagen perfecta de Greenview Estates. La reina del portapapeles creía que el orden importaba más que la compasión. Rodeó el soporte del suero como un depredador, inspeccionando contrabando. Ustedes creen que las reglas no aplican porque tienen historias tristes. La tirana con tacones levantó su teléfono, tomando una foto del logo médico en la chaqueta de Evelyn. Actividad comercial no autorizada. Eso es otra infracción. Sentí los músculos de mi mandíbula tensarse. Está tratando a mi esposa, no dirigiendo un negocio. Da lo mismo, dijo la presidenta de la Junta con frialdad. Retire su equipo, o haré que seguridad la escolte fuera. Detrás de ella, 2 voluntarios del HOA esperaban junto a la acera. Polos iguales, sonrisas idénticas, teléfonos listos para grabar. Así operaban, rodear, avergonzar y registrar. Evelyn susurró, «Sam, ¿puedo recoger por hoy?» Negué con la cabeza. «No, está haciendo su trabajo». La oficial de las reglas alzó la voz. «Está rechazando el cumplimiento frente a testigos. Eso quedará anotado». Algo en mí se rompió. ¿Anotado dónde? ¿En el libro que escribe cuando olvida que la gente tiene derechos? Su pluma se detuvo en el aire. Por primera vez, pareció insegura. Verás, Patricia Langford no sabía que había elegido la colina equivocada para morir. Mi experiencia no era solo ingeniería. Pasé una década asesorando en protocolos de respuesta a emergencias, enseñando a los oficiales qué contaba como obstrucción médica legal. Su amenaza no solo era ofensiva, era un delito esperando ocurrir. Me incliné. Está sumándose a una llamada de un arresto que nunca podrá borrar de su historial. Sus labios se apretaron. ¿Me está amenazando, doctor? No, dije en voz baja. La estoy educando. Giró bruscamente, los tacones sonando como disparos. Esta conversación ha terminado. Pero no lo estaba. No para mí. No para Emily, que luchaba por respirar adentro.
no para Evelyn, cuyas manos aún temblaban al ajustar el flujo de oxígeno. Mientras se alejaba, vi mi reflejo en la ventana de su sube, un hombre que solía construir sistemas para proteger personas, ahora de pie en su propio camino de entrada, viendo esos mismos sistemas convertidos en armas. Aún no lo sabía, pero esto era solo el primer disparo. Para cuando terminara, la reina del portapapeles enfrentaría a cada autoridad que alguna vez trató de imitar. ¿Desde dónde estás mirando? Porque lo que acaba de pasar en mi porche lo cambió todo. Cuando Patricia Langford se fue esa tarde, no solo se marchó, se retiró con propósito. Casi podía oír sus tacones marcando el ritmo de un plan. La presidenta de la Junta no dejaba pasar nada, especialmente los desafíos a su autoridad. A la mañana siguiente, había volantes pegados en la mitad de los buzones de mi calle. Decían: actividad médica no autorizada amenaza la seguridad comunitaria. Reporte todas las violaciones inmediatamente. Sin sello del HOA, sin firma, pero todos sabían de quién era esa letra. La ejecutora de carmesí había declarado la guerra. Emily trató de mantener la calma, sentada junto a la ventana con su manta apretada. «Sam, solo es papel», susurró, pero sus ojos traicionaban ese viejo miedo, el que viene de demasiadas alarmas hospitalarias, de demasiados extraños decidiendo su destino. Arranqué el volante, lo arrugué y miré las cámaras colocadas sobre las señales de la calle, las cámaras de Patricia, instaladas por seguridad, aprobadas por una votación que la mitad del vecindario nunca supo que existió. A media tarde, la enfermera Evelyn llamó. Su voz temblaba. «Dr. Pierce vino a mi clínica. Dijo que presentaría una queja ante la Junta Estatal si regresaba a su casa». Fue entonces cuando comprendí que la presidenta de la Junta no solo era obsesiva, era calculadora. La reina del portapapeles había aprendido a volver su malicia burocrática. No gritaba ni amenazaba. Te enterraba en políticas. Te hacía ahogarte en papeleo hasta que rogabas por volver a respirar. Conduje directo a la oficina del HOA, un edificio estéril detrás de las canchas de tenis que olía a desinfectante de limón y miedo. Adentro, la tirana con tacones estaba reunida con 2 residentes. Su sonrisa se congeló al verme. «Dr. Pierce», dijo con suavidad, «esta no es su cita programada». No sabía que necesitaba una para detener el acoso. La oficial de las reglas señaló las placas en su pared, todos certificados de excelencia comunitaria, auto-otorgados. Nadie está acosando a nadie, es libre de apelar a través del procedimiento adecuado. ¿Procedimiento? Levanté el volante. Esto no es procedimiento, es intimidación. Ni siquiera parpadeó. Está emocional, doctor. Entendible, dada la situación de su esposa, pero las emociones no eximen infracciones. Algo en la forma en que dijo situación hizo que mi sangre se enfriara. Había tratado con contratistas que ignoraban códigos de seguridad, con políticos que mentían bajo juramento. Pero esto era diferente. La tirana con tacones no deseaba dinero ni fama. Deseaba control sobre aquellos que le recordaban que no tenía ninguno. Esa noche, mi teléfono vibró con mensajes de vecinos, mitad curiosos, mitad asustados. Uno dijo que su tarifa del HOA había aumentado misteriosamente después de cuestionarla en la última reunión. Otro admitió que multaron a su esposo por dejar una rampa para silla de ruedas fuera de regulación junto a la acera. Empecé a tomar notas, fechas, nombres, pequeños incidentes que no parecían conectados, hasta que lo estuvieron. Si alguna vez has visto el poder pudrirse desde adentro, sabes lo silencioso que empieza. Una amenaza sin control se vuelve patrón. Una regla falsa se vuelve arma. Así operaba la presidenta de la Junta, en silencio, con precisión quirúrgica, hasta que la resistencia parecía rebelión. Para el jueves, la presidenta había ido más lejos. Presentó una queja por ruido contra la máquina de oxígeno. Dijo que el zumbido constante perturbaba la paz comunitaria. El inspector de la ciudad se rió cuando lo llamé, pero la citación llegó de todos modos.
Ni siquiera tuve que preguntar quién la había presentado. Ese fue mi punto de quiebre. Me quedé en el porche al atardecer, el aire cargado con el calor de Texas, mirando ese adhesivo médico azul brillando en nuestra ventana. Ya no era solo una calcomanía, era un símbolo de desafío. Ella lo quería fuera porque representaba todo lo que no podía controlar: compasión, autonomía y lo único que sus reglas jamás podrían regular: la humanidad. Esa noche abrí mi laptop y empecé a redactar un informe, no para el HOA, sino para el Departamento de Servicios de Salud de Texas. Sabía los códigos que estaba violando: interferencia no autorizada con proveedores de atención, obstrucción del acceso médico. La ejecutora aún no lo sabía, pero ya había salido de su jurisdicción. Y pronto, la ley que torció se volvería contra ella. Para el fin de semana, Greenview Estates estaba dividido por la mitad. La mitad de los residentes susurraban apoyo. La otra mitad observaba desde sus persianas como jurados esperando instrucciones. Patricia Langford se había asegurado de que todos conocieran su versión de la historia, que yo era un propietario volátil, obstruyendo la seguridad comunitaria. La presidenta de la Junta tenía una habilidad especial para reescribir la verdad hasta que sonaba como política. Acababa de terminar de revisar los signos vitales de Emily cuando un golpe resonó en la sala. Era firme, controlado, oficial. De pie en mi puerta estaba la oficial Laura Chen, enlace de seguridad contratada del HOA. En cuanto vi la insignia en su pecho, mi pulso se aceleró. Detrás de ella, Patricia se demoraba cerca del buzón, fingiendo revisar su teléfono. La ejecutora de carmesí observaba cada movimiento, los labios curvados en esa misma sonrisa diplomática que había enterrado a decenas de propietarios en multas. Dr. Pierce, comenzó suavemente la oficial Chen. Hemos recibido un reporte sobre equipo médico no autorizado en la propiedad. Solo necesito inspeccionar. Terminé. Por supuesto que sí. Ella dudó antes de entrar. Su postura era precisa, pero sus ojos contaban otra historia. Inquietos, en conflicto, casi disculpándose. Podía notar que no creía en la narrativa de Patricia. Su mirada se posó en el concentrador de oxígeno junto a la silla de Emily, el desfibrilador portátil cerca de la mesa lateral. Todos estos dispositivos son legales, dije. Cumplen con los códigos estatales de seguridad. Laura asintió levemente. Lo sé. Solo tengo que verificar. Su voz bajó de tono. Dijeron que la enfermera estaba operando sin autorización. Miré hacia la ventana. Patricia Langford seguía allí, fingiendo enviar mensajes, con el teléfono perfectamente orientado hacia nosotros. La reina del portapapeles no era sutil. Quería dejar constancia de esto. Otro clip manipulado para mostrarle a la Junta. Laura también lo notó. Se movió ligeramente, colocándose entre la ventana y la línea de visión de mi esposa, como si la protegiera del lente. Su mandíbula se tensó. La tirana con tacones no lo vio, pero yo sí. Ese destello de conciencia, la vacilación de alguien que se da cuenta de que está del lado equivocado de la decencia. Después de una inspección silenciosa, Laura firmó el formulario y me entregó la copia. Todo está en orden, dijo con firmeza, pero cuando se giró para irse, la presidenta de la Junta se acercó. ¿Y bien?, exigió la oficial de las reglas. ¿Alguna violación? Laura no respondió de inmediato. El aire se volvió espeso. Ninguna violación, dijo finalmente, cada palabra deliberada. Parpadeó, su sonrisa perfecta tambaleándose. ¿Está segura? ¿El código de cumplimiento de la HOA? Estoy segura, interrumpió Laura. La ley estatal tiene prioridad en asuntos médicos. La expresión de la presidenta de la Junta se endureció. Está cometiendo un error, oficial Chen. Laura no se inmutó. Entonces lo asumiré. Los ojos de Patricia se entrecerraron. Debidamente anotado. Mientras se alejaba, vi cómo su pulgar se movía rápidamente sobre el teléfono, probablemente escribiendo a su círculo interno de ejecutoras.
No había terminado. Era una escalada. Cuando ambas se fueron, Emily exhaló temblorosamente. No va a detenerse, ¿verdad? No, dije en voz baja. Pero acaba de perder a su primera soldado. Esa noche, desde la ventana de mi oficina, vi el coche patrulla de Laura dar 2 vueltas a la manzana antes de irse. No se detuvo en la casa de Patricia. Redujo la velocidad cerca de la nuestra, los faros pausándose sobre ese adhesivo médico azul. Era sutil, pero significaba algo. En vecindarios como el nuestro, la decencia no rugía. Susurraba a través de pequeñas rebeliones. La oficial Chen acababa de susurrar una. Aún así, conocía demasiado bien a Patricia Langford. La ejecutora de carmesí volvería más afilada, más furiosa, armada con nuevas tácticas. Para personas como ella, perder el control era humillación personal. Y si alguna vez te has enfrentado a alguien que construye su identidad alrededor del poder, lo sabes. No se retiran, se recargan. Para el lunes por la mañana, la tirana con tacones había cambiado de táctica. La presidenta de la Junta ya no tocaba puertas. Movía hilos. Un correo masivo llegó a cada propietario titulado «Urgente. Actualización sobre operaciones médicas no autorizadas». Advertía a los residentes sobre posibles riesgos biológicos, de cuidados domiciliarios sin licencia. Cada palabra goteaba manipulación, y cada frase estaba diseñada para hacerme parecer un forajido imprudente. La ejecutora de carmesí no necesitaba gritar para arruinar a alguien, solo necesitaba su teclado. En pocas horas, varios vecinos empezaron a evitar el contacto visual, paseando a sus perros por el lado opuesto de la calle. El miedo se propaga más rápido que la verdad cuando alguien como la ejecutora escribe la historia. Esa tarde, encontré a 2 voluntarios del HOA en mi césped, tomando fotos del porche. Decían que estaban verificando el cumplimiento para una próxima reunión. Detrás de ellos, Patricia estaba en la acera, teléfono en mano, documentando todo como una reportera. «Están invadiendo propiedad privada», dije, avanzando. La reina del portapapeles sonrió con arrogancia. «Observación pública, doctor. Si no tiene nada que ocultar, no debería importarle». Mantuve la voz firme. «Está interfiriendo nuevamente con atención médica protegida». «¿Atención?», dijo, casi riendo. «¿O un negocio privado que dirige desde su casa?». Entonces lo comprendí. Estaba preparando el terreno para algo mayor. Si lograba presentar las visitas de Evelyn como actividad comercial, podía convertir el caso en una violación de zonificación, otorgando al HOA más autoridad. La tirana con tacones estaba tendiendo una trampa, y yo acababa de acercarme lo suficiente para verla. Cuando por fin se fueron, entré y abrí el estatuto del HOA. Cada sección, cada cláusula, cada enmienda obsoleta. Pasé años diseñando sistemas de cumplimiento para hospitales. Las reglas no me asustaban, pero la hipocresía sí, y el imperio de la tirana con tacones se sostenía en ambas. A mitad del archivo vi algo que me hizo tensar el estómago, una cláusula que mencionaba personal de seguridad comunitaria, un cargo que no existía en los documentos originales de incorporación. Patricia lo había inventado 3 años atrás, cuando se nombró a sí misma supervisora de seguridad. Ese título le daba poder para emitir infracciones, grabar a los residentes y solicitar asistencia policial. Nunca fue ratificado por el registro estatal. Había estado operando bajo una autoridad ilegal. Llamé a la oficial Chen. No contestó, pero respondió por mensaje. «No puedo hablar. Reunión. Ten cuidado. Langford solicitó una inspección completa mañana». Mi pulso se aceleró. Una inspección completa significaba que traería a la policía del condado para que sus amenazas parecieran legítimas. La oficial de las reglas estaba entrando en territorio peligroso. Ahora estaba usando la apariencia de la ley como arma. Esa noche, Emily apenas durmió. Cada sonido afuera la hacía estremecerse. Cerca de medianoche, escuché neumáticos crujir sobre la grava. Luces delanteras se filtraron por las cortinas. Me asomé. El sub de Patricia Langford estaba detenido al final del camino.
El motor encendido, su silueta visible bajo el resplandor del tablero. Ya ni siquiera fingía. La ejecutora de carmesí estaba vigilando mi casa. Tomé mi teléfono y comencé a grabar desde la ventana del piso superior, capturando la hora y el ángulo. Evidencia. Prueba real, utilizable. Por primera vez me di cuenta de que ella me había subestimado tanto como yo a ella. No era solo un propietario enfrentando citaciones, era un hombre que entendía cómo colapsan los sistemas, lentamente, y luego todo de golpe. Si alguna vez te han señalado personas ebrias de autoridad, conoces la mirada que tienen cuando se dan cuenta de que el control se les escapa. Es la misma que vi a través del parabrisas de Patricia esa noche, un destello de pánico disfrazado de compostura. Aceleró el motor una vez, lenta y deliberadamente, y luego se alejó en la oscuridad, pero algo me dijo que no estaba retrocediendo. La reina del portapapeles no había terminado, estaba preparando su gran movimiento, y cuando lo hiciera, finalmente cruzaría la línea que ni sus reglas podrían proteger. La mañana siguiente comenzó con el tipo de silencio que te anuda el estómago antes de saber por qué. A las 9:07 a.m., 2 patrullas entraron lentamente en Greenview Estates, luces azules apagadas, motores suaves. Desde mi porche, vi a la presidenta de la Junta salir primero, los tacones golpeando el pavimento como signos de puntuación. La presidenta ya no ocultaba sus intenciones. Había convocado a las fuerzas del orden como espectáculo. Detrás de ella venían los agentes del condado, amables, confundidos y claramente mal informados. La tirana de rojo los dirigía con su portapapeles en mano, como si comandara un equipo de filmación. «Esa es la propiedad», dijo, voz firme. «Equipo médico sin permiso, personal sin licencia, posibles riesgos biológicos». La ejecutora de carmesí parecía casi eufórica al hablar. Su labial combinaba con el rojo intenso de su chaqueta, color de poder, imagen convertida en arma. Se giró, me miró y sonrió como si ya hubiera ganado. La enfrenté a mitad del camino, manteniendo las manos visibles, calmado pero firme. ¿Trajo a la policía a mi casa por tanques de oxígeno? Inclinó la cabeza, fingiendo simpatía. Doctor Pierce, estoy garantizando la seguridad de la comunidad. Usted, más que nadie, debería apreciar el protocolo. La reina del portapapeles entregó a uno de los agentes un expediente, probablemente su informe de infracción personalizado. Conocía ese formato, diseñado como un documento legal, lleno del mismo lenguaje circular que usaba para atrapar a cualquiera que se atreviera a enfrentarla. Uno de los agentes, un hombre joven de mirada cautelosa, se apartó para llamar a la central. El otro comenzó a filmar el exterior con su cámara corporal. Detrás de ellos, Patricia se quedó cerca del jardín, inspeccionando el adhesivo médico de la ventana, como si hubiera descubierto una escena del crimen. Fue entonces cuando llegó la enfermera Evelyn. Se detuvo en seco al ver el panorama. Policías, luces de patrulla parpadeando débilmente, y la tirana con tacones esperando como una jueza en su trono. El tono de Patricia se volvió helado. «Señora, esta propiedad está actualmente bajo inspección. Tendrá que esperar fuera». Evelyn apretó con fuerza su maletín médico. «La presión arterial de mi paciente baja sin tratamiento». La oficial de las reglas cruzó los brazos. «Entonces, tal vez debería trasladarse a una instalación adecuada». Las palabras me atravesaron. ¿Se refiere a una cama de hospital en la que no puede permitirse quedarse? El agente más joven se movió incómodo, mirándome a mí y luego a Patricia. «Señora, ¿usted es seguridad del HOA o enlace de la ciudad?» Esa pequeña pregunta, esa duda, rompió la ilusión. Vi los hombros de Patricia tensarse. «¿Ambos?», respondió rápido, nombrada bajo la carta de seguridad de Greenview. Ese fue el momento en que mi descubrimiento de la noche anterior me golpeó como un rayo. La carta de seguridad que citaba no existía en el registro estatal. No era un enlace, estaba suplantando a uno. Di un paso al frente, manteniendo la voz firme. «Oficial,
Necesito que registre esta declaración. Patricia Langford no tiene autoridad legal para realizar ningún tipo de cumplimiento. Su autoridad bajo la carta del HOA queda invalidada bajo el Código de Registro de Texas, 17B, sección 42. Por primera vez desde que la conocí, la ejecutora de Carmesí vaciló. La sonrisa desapareció. Esa es una acusación falsa. Le entregué al oficial mi copia impresa del registro de incorporación que descargué anoche, notariado y con sello de tiempo. Verá que su título no existe. El oficial leyó el documento, frunciendo el ceño. Señora, esto parece oficial. El rostro de Patricia perdió el color. Contactaré a mi abogado. Hágalo, dije en voz baja, pero la próxima vez tráigalo antes de hacerse pasar por agente de la ley. La reina del portapapeles se giró bruscamente, cancelando la inspección y murmurando sobre malentendidos procesales. Pero no se fue. Se quedó en la acera, teléfono en mano, escribiendo furiosamente. La tirana con tacones no había terminado. Acababa de darse cuenta de que su juego tenía consecuencias reales. Cuando las patrullas finalmente se fueron, el aire se sintió más pesado que antes. Las manos de Evelyn temblaban mientras desempacaba su equipo. Ella va a vengarse, susurró. Asentí. Lo sé, porque cuando le quitas el control a alguien como la presidenta de la Junta, no se rinden, escalan. Y el siguiente movimiento que haría cruzaría una línea que nunca podría deshacer. Al amanecer del día siguiente, Greenview Estates se sentía diferente, más tranquilo, pero mal. Esa calma inquietante antes de la tormenta. Mi instinto me decía que la ejecutora estaba planeando su siguiente golpe, y tenía razón. Alrededor de las 10 a.m., 3 camionetas del HOA aparecieron cerca de mi entrada, motores zumbando al unísono. De una de ellas bajó ella misma, flanqueada por 2 miembros de la Junta con barricadas naranjas. La presidenta de la Junta me saludó como si fuéramos viejos amigos. Dr. Pierce, ejercicio rutinario de seguridad comunitaria. Estamos restringiendo temporalmente el acceso a la entrada durante la inspección. Su tono era meloso, su intención venenosa. Inspección, por supuesto, significaba intimidación. Crucé los brazos. Está bloqueando el acceso del transporte médico. La ejecutora de Carmesí sonrió con rigidez. Inconveniente temporal. ¿Se adaptará? Sabía exactamente lo que estaban haciendo, bloqueando la ruta de la enfermera Evelyn para llegar al equipo médico de Emily. Si Evelyn no podía estacionar lo suficientemente cerca, tendría que cancelar la sesión. No necesitaba tocarnos para hacernos daño. Solo tenía que hacer que la ayuda fuera inconveniente. La reina del portapapeles caminó hasta el borde del césped, dando órdenes breves a sus asistentes. Empezaron a medir el límite de mi propiedad con cinta, tomando notas como si fueran topógrafos. No se trataba de límites, era teatro. Una audiencia de vecinos aterrados mirando tras las cortinas mientras ella representaba autoridad. Dentro, Emily observaba desde su silla de ruedas, los labios pálidos. Sam, susurró, lo está haciendo a propósito. Lo sé, dije, pero esta vez me está dando todo lo que necesito, porque la arrogancia de Patricia Langford siempre la volvía descuidada. Estaba montando una obstrucción ilegal frente a las cámaras, y mis cámaras, a diferencia de las suyas, estaban registradas ante la ley del condado. Cuando Evelyn llegó 15 minutos después, la tirana con tacones la interceptó antes de que pudiera salir de su auto. «Señora, está invadiendo un área restringida», declaró la tirana con tacones, bloqueando el paso. Evelyn levantó su licencia. Licencia de atención domiciliaria, EWE 4783, autorizada por el estado de Texas. No invalida los estatutos del HOA, espetó la ejecutora. La oficial de las reglas hizo un gesto a sus voluntarios, que comenzaron a documentar el enfrentamiento con sus teléfonos. Era intimidación coreografiada, cada movimiento ensayado. Evelyn intentó mantener la compostura, pero podía verla temblar. No solo temía a Patricia,
Temía perder su empleo si esto se convertía en una queja pública. Fue entonces cuando di un paso al frente, cámara en mano, y presioné grabar. Patricia Langford, le advierto que esto es interferencia activa con atención médica autorizada bajo el Código de Salud de Texas, parágrafo 773.023b. Está obstruyendo el acceso de emergencia. Su cabeza se giró hacia mí, la furia apenas contenida. No me asusta con sus códigos. Sonreí levemente. Bien, porque esta vez no la estoy advirtiendo. La estoy denunciando. Por un momento, nadie se movió. Incluso los voluntarios se congelaron, percibiendo que algo había cambiado. Casi podía oír el clic de las esposas invisibles apretándose alrededor de la muñeca de la reina del portapapeles. Ella aún no lo sentía. La ejecutora de carmesí se inclinó, su voz afilada como vidrio. ¿Cree que una llamada cambiará algo? Olvida dónde vive, doctor. La Junta protege este vecindario. La miré fijamente. Y la ley protege a mi esposa. Evelyn finalmente logró pasar junto a ella, corriendo hacia el porche. La tirana con tacones gritó detrás de ella. «¡Esto no ha terminado!». Bajé la cámara, el pulso estable. «Ya ha comenzado». Después de que se marchó furiosa, la oficial Laura Chen llegó en su patrulla, con el rostro tenso. Escuché el tráfico de la central. ¿De verdad bloqueó el acceso? Sí, y lo tengo todo en video. Laura bajó la mirada, apretando la mandíbula. ¿Está cruzando la línea? No solo cruzándola, dije. La está borrando. Laura asintió lentamente, su silencio diciendo más que cualquier palabra. Sabía que estaba dividida, deber contra conciencia, pero la duda en sus ojos crecía. Esa noche subí el video a 3 lugares distintos. Copia en la nube, contacto de abogado y un formulario de denuncia segura al Departamento de Salud de Texas. ¿La presidenta de la Junta quería control? Estaba a punto de perderlo, pedazo a pedazo, por su propia arrogancia, porque en el momento en que la ejecutora de carmesí convirtió su portapapeles en un arma contra una enfermera, dejó de ser intocable y se convirtió en evidencia. Fue la oficial Laura Chen quien me llamó temprano a la mañana siguiente, su voz tensa, el tipo de tono que solo se escucha en alguien que está a punto de cruzar una línea. Doctor Pierce, necesitamos hablar, en privado. Ese tono lo decía todo. La testigo en conflicto había visto demasiado, y algo dentro de ella, finalmente, se quebró. Nos encontramos detrás del centro comunitario. Terreno neutral, silencioso, salvo por el zumbido de los aspersores y el leve murmullo de los drones de seguridad. Laura caminaba de un lado a otro antes de hablar. Patricia Langford presentó una denuncia formal por acoso contra usted. Dijo que amenazó a un oficial del HOA. Exhalé despacio. ¿Un oficial de qué? El HOA no tiene privilegios de cumplimiento. Lo sé, dijo. Eso es lo que me preocupa. Sacó una carpeta y me entregó un documento impreso. Mira el membrete. Ha estado enviando estos a departamentos del condado durante meses, haciéndose pasar por enlace de seguridad pública. Es falso. Firmas fabricadas, sellos alterados. Ha pasado de extralimitarse a hacerse pasar por autoridad. La presidenta de la Junta siempre había ansiado autoridad. Ahora la había falsificado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Laura se frotó las sienes, visiblemente alterada. Debí haberlo notado antes. Usó mi nombre en uno de estos memorandos. Dijo que autoricé su patrulla de cumplimiento médico. Ni siquiera sabía que lo había presentado. Ese fue el momento en que su conflicto interno salió a la superficie. Lo vi en sus ojos, la culpa, el miedo, el peso de darse cuenta de que había ayudado a la ejecutora de carmesí a aterrorizar a inocentes. Pensé que solo era estricta, susurró. Ahora creo que es peligrosa. Está haciendo lo correcto, dije con cuidado. Pero esto tiene que ser oficial. No puede solo contármelo. Tiene que mostrárselo a alguien superior. Laura asintió, sacando un pequeño dispositivo USB de su bolsillo. Estos son sus correos internos, grabaciones de reuniones. Se jacta de manipular a los respondedores estatales.
de cómo usa sus contactos para asustar a los residentes y forzarlos a cumplir. Miró por encima del hombro. Podría perder mi trabajo si esto se rastrea hasta mí. O salvarlo, dije. Está protegiendo el derecho de un paciente a recibir atención. Eso no es traición, es deber. Detrás de los árboles noté un movimiento. El SUV de Patricia avanzando lentamente, las ventanas polarizadas arriba. La reina del portapapeles tenía la costumbre de aparecer cuando las conversaciones se volvían peligrosas. Laura también lo notó. Su postura se tensó, los dedos aferrándose al USB. «Está mirando», murmuró. «Déjala», respondí. «Quizás deba ver cómo se ve la integridad». La tirana con tacones estacionó cerca de la acera, saliendo con su precisión habitual. Cabello impecable, postura regia. «Bueno», dijo, su voz tan dulce como venenosa. «¿No es esto acogedor, oficial Chen? ¿Reunión no autorizada con un miembro ajeno a la Junta?» La garganta de Laura se tensó. «Esto no es asunto de la HOA, Patricia». «Oh, todo en Greenview es asunto de la HOA». La oficial de las reglas sonrió con frialdad, especialmente cuando los residentes rompen el protocolo. Me interpuse entre ellas. «Usted es quien está rompiendo el protocolo, Langford. Hacerse pasar por autoridad gubernamental es un delito federal». Parpadeó una vez, recuperándose rápido. «Palabras grandes, doctor, pero no veo a ningún agente de la ley aquí respaldándolas». Fue entonces cuando Laura tomó su teléfono. «Tal vez los vea pronto». Por un fugaz segundo, el equilibrio de poder cambió. La ejecutora de carmesí miró a su antigua aliada con incredulidad. Una reina dándose cuenta de que uno de sus caballeros se había rebelado. «¿No te atreverías?» La voz de Laura no vaciló. «Pruébame». La sonrisa de Patricia se quebró, los bordes afilados y temblorosos. «Estás acabada», siseó, retrocediendo hacia su SUV. Cuando se fue, el silencio se sintió más pesado que el fuego cruzado. Laura exhaló temblorosamente. «No oíste eso de mí», dijo, girándose para irse. «Pero si fuera tú, estaría preparado para mañana. Está convocando una reunión de emergencia de la Junta y no viene a hablar». Mientras la veía marcharse, con la memoria USB aún cálida en mi bolsillo, algo quedó claro. La presidenta de la Junta había construido su poder sobre secretos, y gracias a Laura estaba a punto de quemarlos todos a la luz del día. Al amanecer, el aire en Greenview Estates se sentía cargado. Ese tipo de quietud que precede a una tormenta. Eléctrica. La ejecutora había convocado una asamblea de emergencia de la Junta, y de algún modo, cada buzón del vecindario tenía una invitación. No se trataba de procedimiento, era teatro. La presidenta de la Junta estaba preparando su gran defensa, y quería una audiencia cuando intentara destruirme. Yo también pasé la mañana preparándome. La memoria USB que la oficial Chen me había entregado la noche anterior ahora estaba replicada en 3 copias cifradas. Mi evidencia era sólida. Grabaciones de Patricia haciéndose pasar por funcionaria pública, manipulando políticas del HOA para intimidar residentes y amenazar a personal médico. La ejecutora de carmesí no tenía idea de que sus propias palabras la destruirían. A las 6 p.m., el centro comunitario estaba lleno. Las sillas plegables alineaban las paredes. Los murmullos se esparcían por la multitud como estática. Vecinos que antes sonreían cortésmente a la ejecutora, ahora evitaban su mirada, inseguros de qué lado tomar. En el extremo de la mesa se sentaba la reina del portapapeles, postura impecable, rostro de calma política. «Doctor Pierce», dijo con frialdad al verme entrar. No estaba segura de que tendría el valor de asistir. «Oh, no me perdería esto», respondí. No querría interrumpir su conferencia de prensa unipersonal. La tirana con tacones sonrió con una delgadez calculada, la clase de sonrisa que la gente lleva antes de atacar. Para el registro, la Junta está revisando múltiples quejas sobre sus supuestas amenazas, grabaciones ilegales e interferencia con la gobernanza del HOA.
Un murmullo recorrió la sala. Las palabras de Patricia eran pulidas, ensayadas, pero sus ojos, agudos, inquietos, traicionaban otra cosa: miedo. Puse un pequeño altavoz sobre la mesa y crucé los brazos. Ya que estamos revisando evidencia, comencemos con la suya, dije. Luego reproducimos la mía. Su expresión apenas cambió, pero vi los músculos de su mandíbula tensarse. Está fuera de orden. No, Patricia, dije en voz baja. La que está fuera de orden es usted. Abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera, presioné play. La sala se llenó con su voz, cortante, confiada, inconfundiblemente suya. ¿No se dan cuenta de que nuestra autoridad supera la supervisión del condado? Si uso el título de enlace de seguridad, no lo cuestionarán. Las palabras resonaron por todo el centro comunitario. Se escucharon jadeos. Un hombre al fondo murmuró: ¿Ella dijo eso? La oficial de las reglas se congeló, su máscara resbalando. «Esa grabación es ilegal», gritó. «En realidad», dije con calma, «proviene de una reunión pública del HOA, grabada bajo las leyes de gobierno abierto». Algunos residentes empezaron a susurrar, otros sacaron sus teléfonos para grabar el momento. La ejecutora de Carmesí miró a su alrededor y se dio cuenta había perdido el control del relato. Aún así, trató de recuperarse. «Está sacando mis palabras de contexto, doctor. Eran hipotéticas. Entonces, explique esto». Interrumpí, reproduciendo un segundo clip, su voz jactándose ante otro miembro de la junta. «Las amenazas funcionan mejor cuando creen que la policía nos respalda. El miedo es cumplimiento». El silencio posterior fue asfixiante. La respiración de Patricia se entrecortó. Buscó apoyo entre la multitud, pero incluso sus leales mantenían la cabeza baja. Golpeó la mesa con la palma. ¿Ha orquestado una campaña de difamación? «Corrección», dije. «He revelado una». La reina del portapapeles se levantó, temblando. «No tiene idea de lo que ha empezado». «Sí lo sé», respondí con serenidad. «Se llama rendición de cuentas». Su mirada se clavó en la mía. Por un momento vi odio puro. No la actuación pulida que usaba como perfume, sino rabia cruda, expuesta. La tirana con tacones no solo estaba perdiendo el control, se estaba desmoronando. Finalmente tomó su maletín y salió furiosa, los tacones golpeando el suelo como disparos. Cuando la puerta se cerró tras ella, la sala se llenó de murmullos. Incredulidad, enojo, alivio. Alguien murmuró: «Ya era hora». No sonreí. Solo recogí mis documentos y miré hacia la ventana. La presidenta de la junta no era del tipo que se retira. Estaba reorganizándose, planeando su contraataque. Y cuando regresara, no lo haría sola. Porque la gente como ella nunca acepta la derrota. Busca un terreno más alto desde donde volver a atacar. Las siguientes 48 horas fueron puro silencio. El tipo peligroso que zumba antes de que la trampa se cierre. Ella había desaparecido de la vista pública, pero yo sabía que no se había rendido. La presidenta de la junta estaba entre bastidores, moviendo hilos y borrando huellas. Su ausencia nunca fue paz, fue precisión. Tarde el martes, apareció un nuevo boletín del HOA en el sitio web comunitario. Acción legal pendiente contra material difamatorio. ¿La autora? Patricia, por supuesto. Estaba a la ofensiva. Me había denunciado ante el Colegio Estatal de Abogados por acoso y grabaciones no autorizadas, y copió a medio condado en el correo. La ejecutora de Carmesí seguía atacando, incluso mientras el suelo bajo sus pies se agrietaba. Esa noche, un SUV extraño permaneció estacionado frente a la casa por casi una hora, sin luces, sin placas. A través de las persianas podía distinguir dos siluetas, una hablando por teléfono, otra con un lente de cámara apuntando directamente a mi casa. La reina del portapapeles había mejorado sus tácticas. Ahora recurría a la intimidación por vigilancia. Emily ya dormía, su monitor cardíaco marcando un suave ritmo junto a la cama. Me senté en la sala, con la luz apagada, teléfono en mano, grabando a través de la ventana.
Si la ejecutora quería usar la paranoia como arma, yo la contrarrestaría con evidencia, calma, documentada, legal. A la mañana siguiente, desperté para encontrar volantes por todo el vecindario otra vez. Esta vez llevaban mi nombre. Residente bajo investigación. Preocupación de seguridad médica. La tipografía coincidía con la de los anteriores, pero las apuestas habían cambiado. Ya no solo trataba de ensuciar mi reputación, estaba plantando las semillas de una justificación plausible para cuando perdiera. La tirana con tacones estaba construyendo su coartada. Esa tarde, la oficial Laura Chen pasó por casa vestida de civil, mirando alrededor antes de entrar. Su voz era un susurro. Ha estado intentando acceder a mi archivo personal. Solicitó permiso a través de verificación de antecedentes del HOA. Eso es ilegal. La miré fijamente. Está tomando represalias porque la ayudaste a exponerla. Laura asintió, con los ojos llenos de una tranquila determinación. Ya reenvié sus correos al fiscal del condado, pero hay algo que debes ver. Me pasó su teléfono. Un hilo de mensajes entre la presidenta de la Junta y otro miembro. Mañana, medio de prensa a las 10. Enfócalo como obstrucción del orden público por parte del residente. Consigue material visual. Así que ese era su plan. Montar una confrontación, manipular la percepción y convertir la historia en caos antes de que la verdad llegara a los investigadores estatales. La oficial de las reglas estaba a punto de apostarlo todo a la mentira pública. Me recosté, pensando. Entonces le ganaremos en su propio juego. Laura frunció el ceño. ¿Cómo? Mostrándole que esto ya no se trata de apariencias, se trata de la ley. Esa noche reuní todo, cada foto, cada grabación, cada documento falsificado que Laura había descubierto. Luego lo envié directamente a la Oficina de Cumplimiento Sanitario del Condado y copié al Departamento de Justicia de Texas. Sin discursos, sin emoción. Solo pruebas frías, con sellos de tiempo, de que la presidenta del HOA se había hecho pasar por funcionaria y había obstruido la atención médica. Al presionar enviar, me di cuenta de algo escalofriante. Patricia Langford no temía la exposición. Temía perder el control de la historia. En el momento en que dejara de ser la narradora, atacaría. Al amanecer, mi predicción se cumplió. Unos golpes en la puerta sacudieron toda la casa. Al abrir, allí estaba ella, la lluvia pegando su cabello, los ojos ardiendo de furia. ¿Crees que puedes destruirme con tus pequeñas grabaciones? Siseó. Yo construí este vecindario. La gente me necesita. Di un paso más cerca, con voz tranquila pero firme. No, Patricia. Ellos necesitaban comunidad. ¿Tú les diste control? La ejecutora de Carmesí apuntó su dedo hacia mí. Te arrepentirás de esto. Sonreí levemente. Tú ya lo haces. Por un instante, dudó. Lo suficiente para ver el pánico parpadear detrás de su compostura. Luego se dio la vuelta y se alejó, empapada y temblorosa, su poder desmoronándose paso a paso. Mientras Suzubi desaparecía en la tormenta, susurré para mí mismo, esa fue su última amenaza sin grabar. Mañana, cuando saliera la noticia, el imperio de intimidación de Patricia Langford finalmente colapsaría bajo su propio peso. La mañana en que todo se vino abajo comenzó con un titular. Investigadores estatales de salud abren investigación sobre interferencia del HOA. El nombre de la tirana con tacones no estaba en el primer párrafo, pero todos en Greenview Estates sabían de quién hablaba la historia. La presidenta de la Junta había pasado años construyendo su imagen pública como modelo de orden suburbano. Ahora, su imperio era una advertencia en primera plana. Me quedé en la cocina, el café intacto, leyendo el artículo 2 veces. Cada detalle era exacto. Los memorandos falsificados, la suplantación de autoridad, incluso su acoso a la enfermera Evelyn. Todo estaba allí. La ejecutora de Carmesí finalmente había sido vista como lo que realmente era, una manipuladora con perlas y mentiras pulidas.
Al mediodía, los residentes se reunieron frente al centro comunitario, susurrando, filmando, esperando. Patricia llegó con su chaqueta roja característica, gafas de sol ocultando unos ojos que debían arder de pánico. Se movía rápido, cabeza erguida, teléfono pegado al oído. La reina del portapapeles seguía actuando, fingiendo que aún podía reparar lo que había roto. Cuando me acerqué, cerró el teléfono de golpe. ¿Crees que esto termina con tu pequeño truco mediático, doctor? La verdad siempre gana. Así es, dije, y por una vez no es la tuya. La tirana con tacones inhaló bruscamente. Has humillado a esta comunidad. No, respondí. Tú la convertiste en un arma. Pude ver las grietas formarse bajo su compostura. Su voz, antes aguda y autoritaria, ahora temblaba bajo su propio peso. Se volvió hacia la pequeña multitud reunida. Todos han olvidado quién hizo seguro este vecindario, quién luchó por ustedes cuando a nadie más le importó. Desde el fondo, alguien murmuró: «Me multaste por una rampa para silla de ruedas». Otra voz siguió: «Amenazaste a mi jardinero». Los murmullos se multiplicaron hasta convertirse en una ola creciente de rebelión. Los ojos de Patricia se movían de un rostro a otro, dándose cuenta de que la audiencia que antes gobernaba con miedo ya no tenía miedo. Fue entonces cuando llegó la oficial Laura Chen, acompañada por 2 funcionarios del condado vestidos de civil. Me miró brevemente, un asentimiento silencioso de confianza, antes de volverse hacia Patricia. «Señora Langford, los investigadores estatales desean hablar con usted adentro». La oficial de las reglas cruzó los brazos. «¿En qué fundamentos?» «Falsificación, suplantación de autoridad y obstrucción de atención médica», dijo Laura con tono formal e implacable. Los labios de la presidenta de la Junta se separaron con incredulidad. ¿Tú te vuelves contra mí?» Laura no parpadeó. «Estoy haciendo mi trabajo». La ejecutora de carmesí soltó una risa entrecortada. Mitad sorpresa, mitad veneno. «Estás cometiendo un error, oficial. Te arrepentirás». Laura se mantuvo firme. «No tanto como la gente a la que lastimaste». Vi cómo la resistencia de Patricia se desmoronaba, la lucha en su postura encogiéndose centímetro a centímetro. Estaba acorralada, no por amenazas ni caos, sino por la verdad, la única fuerza que nunca pudo manipular. Aún así, no podía rendirse en silencio. «Esta comunidad se desmoronará sin mí», dijo con la voz quebrada como vidrio. Negué con la cabeza. «Finalmente tendrá la oportunidad de sanar». La reina del portapapeles dudó por un último y tembloroso segundo. Luego se volvió hacia las puertas del centro comunitario, donde la esperaban los investigadores. Su reflejo en el vidrio se veía más pequeño que nunca. Ya no la tirana con tacones, solo una mujer asustada que construyó su reino sobre el miedo y olvidó que las coronas de papel arden más rápido. La multitud se apartó mientras caminaba hacia adentro. Nadie aplaudió, nadie habló. Solo observaron a la mujer que los había gobernado desaparecer tras la puerta. Miré a Laura. «Hiciste lo correcto. Y tú también», respondió suavemente. «Creíste que la compasión podía vencer al control». Miré hacia mi casa, donde el adhesivo médico azul aún brillaba en la ventana. Tenía que hacerlo. Es lo único que vale la pena proteger. Por primera vez en meses, sentí algo que había estado ausente desde que todo comenzó. Paz, tranquila e intacta, pero sabía que aún no había terminado. Lucharía hasta el último fragmento de su reputación. Y en la siguiente parte, la confrontación final, decidiría qué sobrevivía, su orgullo o la verdad que intentó enterrar. La reunión de la Junta esa noche se sintió menos como gobierno y más como un día de juicio. Cada asiento en el salón comunitario estaba lleno. Residentes hombro con hombro, teléfonos listos, el murmullo de los susurros hinchándose con tensión. En la mesa principal estaba la ejecutora, rígida, desafiante, pero visiblemente desmoronándose.
La postura perfecta de la presidenta de la Junta ahora parecía una barricada contra la realidad. Podía ver el cansancio detrás de sus ojos, pero el orgullo la mantenía respirando fuego. La ejecutora de carmesí siempre había gobernado mediante el espectáculo, y no iba a perder en silencio. «Llevemos este circo al orden», comenzó, voz cortante, ojos escaneando la multitud. «La agenda de esta noche trata las supuestas acusaciones de mala conducta que circulan en línea. Les recuerdo que la difamación es un delito grave». Desde el fondo, alguien murmuró: «También lo es hacerse pasar por oficial». Las risas recorrieron la sala como chispas. Los ojos de Patricia se dirigieron a mí. Veneno suficiente para cortar vidrio. «Doctor Pierce», dijo, «parece disfrutar convirtiendo nuestro vecindario en un titular. Díganos, ¿qué gana destruyendo su propia comunidad?» Me puse de pie, el micrófono frío en la mano. «Tal vez intento salvarla». La reina del portapapeles se inclinó hacia adelante. «¿De qué? ¿De la rendición de cuentas?» «Del abuso», dije. «De la intimidación disfrazada de orden, de un sistema que torció para servirse a sí misma». Gasps y murmullos se elevaron. La tirana con tacones se irguió, su blazer carmesí brillando bajo los fluorescentes. «Esto es un asesinato de carácter», gritó. «Si alguien aquí cree que entiende la ley mejor que yo...» Irónico que lo mencioné, la interrumpí, señalando hacia la puerta lateral. La oficial Laura Chen entró, seguida por 2 investigadores estatales y un funcionario de salud del condado. La multitud se quedó en silencio, los teléfonos levantándose instintivamente. La sonrisa de la ejecutora se congeló. «Señora Langford», dijo Laura, acercándose, «hemos completado nuestra revisión. Está bajo investigación por hacerse pasar por autoridad sanitaria pública, falsificar documentos de inspección y obstruir atención médica autorizada». La respiración de Patricia se entrecortó. «No pueden. Esto no es un arresto», aclaró Laura, «pero el Estado ha recomendado su destitución inmediata de la Junta del HOA en espera de los procedimientos legales». La oficial de las reglas se puso de pie lentamente, los ojos brillando de incredulidad. «Son unos idiotas», susurró. «Todos y cada uno de ustedes». «Tal vez», dije en voz baja, «pero ya no tenemos miedo». La tensión se rompió como un trueno. Vecinos que habían permanecido en silencio durante años comenzaron a hablar, uno por uno, sus voces entrelazándose en una marea de desafío. «Multaste a mi madre por colgar un carillón. Entraste sin permiso a mi porche. Me hiciste llorar por un rosal». Cada confesión le arrancaba poder como hilos de un estandarte. La presidenta intentó silenciarlos, pero sus palabras se ahogaron bajo la ola que ella misma había creado. «Basta», gritó finalmente, golpeando la mesa con la palma. «No tienen idea de lo que se necesita para mantener el orden». La miré directamente. «El orden no es control, es respeto». Esa frase flotó en el aire. Un silencio absoluto antes de que la sala estallara en aplausos. La reina del portapapeles se quedó inmóvil, atónita, mientras la misma comunidad que había gobernado con reglas de hierro ahora aplaudía su caída. Laura se colocó a mi lado. «¿Listo para cerrar esto?». Asentí y me acerqué al micrófono una vez más. «Para todos aquí, esto no es venganza, es restauración. Todos merecemos un vecindario que vuelva a sentirse seguro». Ella intentó hablar, pero su voz le falló. Se hundió en su silla, las manos temblando. La tirana con tacones finalmente descubrió cómo se siente estar sola. El investigador del condado colocó un aviso sellado sobre la mesa frente a ella. «Con efecto inmediato», dijo, «Patricia Langford queda suspendida de todas las operaciones del HOA». El sonido de ese papel golpeando la madera fue definitivo, como un martillo de juez. Me volví hacia la multitud. Si alguna vez te han silenciado personas que se esconden tras la autoridad, entiendes por qué esto importa. Quédate conmigo, porque lo que viene después demuestra que la verdad no solo sobrevive a la tiranía,
la supera. La sala estalló de nuevo. Aplausos, alivio, el sonido de la justicia resonando a través de años de sufrimiento silencioso. Y en el centro de todo, la ejecutora permanecía inmóvil, mirando las grietas en el imperio que construyó, comprendiendo que ningún reglamento podría salvarla ahora. La mañana después de la reunión de la Junta fue inquietantemente tranquila, como el silencio que sigue a una tormenta demasiado fuerte para olvidar. La casa de la presidenta de la Junta permanecía oscura al final de Hawthorne Circle, las cortinas cerradas, sus preciados rosales sin podar por primera vez en años. La presidenta que una vez gobernó con autoridad pulida había desaparecido de la vista, dejando tras de sí un eco de miedo, alivio e incredulidad. Al mediodía, una camioneta del condado llegó para retirar los archivos oficiales del HOA como evidencia. Los vecinos miraban desde sus porches, mientras el legado de la ejecutora de carmesí era empacado, sellado y llevado lejos. Algunos susurraban, otros sonreían. Por primera vez, la gente se saludaba sin mirar por encima del hombro. Una victoria pequeña, pero poderosa. Me quedé junto al roble cerca de mi porche, el mismo que Patricia una vez intentó hacer quitar por ser vegetación no aprobada. Ese árbol había sobrevivido a todo su régimen. Sus raíces corrían profundas, como la verdad que ella trató de enterrar. La oficial Laura Chen se me unió, sosteniendo una carpeta manila. Los investigadores terminaron antes, dijo. Parece que cada denuncia que presentaste coincide con sus registros falsificados. Tenía su propio sistema paralelo. Multas falsas, aprobaciones falsas, incluso firmas falsas. Exhalé despacio. No solo abusó de la autoridad, la fabricó. Laura asintió. La oficial de las reglas olvidó que no era la ley. Su teléfono vibró. Me mostró la alerta. Una actualización del condado. Patricia Langford. Orden de arresto emitida. Obstrucción de servicios médicos. Por un largo momento, me quedé mirando la pantalla. No era triunfo lo que sentía. Era peso. La justicia tiene gravedad cuando finalmente llega. Esa tarde, mientras el sol se hundía sobre Greenview Estates, una furgoneta de noticias local se estacionó en la entrada. La voz del reportero se escuchó a través del aire quieto. La expresidenta del HOA, Patricia Langford, ha sido detenida mientras se investiga suplantación de una funcionaria sanitaria y obstrucción de atención médica autorizada. La imagen de la reina del portapapeles apareció en pantalla. Una foto policial, ojos vacíos, sin rastro de su antigua valentía. La tirana con tacones finalmente había sido despojada de su poder, reducida a lo único que jamás pudo controlar. La rendición de cuentas. Los vecinos se reunieron otra vez, esta vez por elección. La atmósfera no estaba cargada de ira, sino de alivio. Risas, tazas chocando, lágrimas discretas. Escuché fragmentos de sus palabras. Se acabó. Podemos respirar otra vez. ¿Ya no está? Laura se apoyó en mi cerca, sonriendo levemente. ¿Sabes? No solo ganaste esto. Cambiaste la forma en que la gente se ve a sí misma. Miré hacia el viejo tablón de anuncios comunitario, el mismo donde ella solía colgar multas y amenazas. Esa noche, alguien había pegado una nota escrita a mano. Aquí vive la esperanza ahora. Sonreí. Ella intentó controlar cómo debía verse este lugar, pero nunca se trató de apariencias, se trató de la gente. Laura ladeó la cabeza. ¿Qué vas a hacer ahora? Miré a los niños andar en bicicleta libremente otra vez, sin miedo a portapapeles ni citaciones. Empezar a vivir, dije, y asegurarme de que esta comunidad nunca olvide lo que costó alcanzar la paz. Mientras el equipo de cámaras guardaba sus cosas y las luces se apagaban, me quedé bajo ese roble una vez más. Las hojas susurraban suavemente, el mismo sonido que oí en las peores noches, cuando creí que todo se me escapaba. Solo que esta vez no sonaba a miedo, sonaba a libertad. Me volví hacia los espectadores por última vez. Si alguna vez te has enfrentado a alguien que confundió control con cuidado, que usó las reglas como armas en lugar de guía, sabes lo que se siente esta victoria. ¿Quieres más luchas contra la tiranía del HOA?
Suscríbete, comparte tu historia abajo y dime desde dónde nos ves. Cada voz importa. La noche cayó en silencio sobre Greenview Estates y por primera vez el silencio no se sintió como rendición, se sintió como sanación.